tenemos ya aquí a nuestras queridas Luisa Cantú y Daniela Pastrana. Como le comentaba, pues Jessica Cermeño le cayó el breaking news y se tuvo que poner a trabajar en esta anuncio que se dio a conocer hace un rato de una investigación que se ha pedido que se inicie ante la Fiscalía General de la República por una serie de operaciones de depósitos, de transferencias de dinero a las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ya están aquí Luisa y Daniela. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Pues aquí con un montón de cosas enterándome. Hay días como hoy que son como te llegan muchos mensajes muy temprano y te enteras de muchas cosas muy temprano y apenas estás diciendo, bueno, ¿qué pasa en el mundo, no? Sí, buenos días, sí. Buenos días, es así. Buenos días, buen jueves, sí. Sí, bienvenidos al jueves, ya nos íbamos a ir yo pensaba que íbamos a hablar del cine. No, con el cine, pues sí, estamos ahí con otros temas que son ahí, la verdad que importantes de discutir. Y no sé si quieren comentar algo rapidísimo, Luisa, Daniela, si ya tienes más información sobre esto de lo que anunció Pablo Gómez de la expediente que se presentó ante la Fiscalía General sobre las transferencias económicas a las cuentas de Enrique Peña Nieto. Luisa, ¿tú cómo lo viste? Híjole, digo, me siento un poco insegura de opinar en estos momentos porque, como dices, es información que literalmente empezó hace un par de horas, entonces estamos, creo que todas y todos como procesando. Veo pues varias preguntas obvias y varios análisis que vendrán, ¿no? Por un lado, la primera pregunta es, pues sí, ¿por qué ahorita? Entiendo que es a raíz de la pregunta que se hace ayer en la conferencia matutina, pero bueno, un tema como este de tanto interés público, con un expresidente tan en la mira, ¿no? Cuyas fotografías se descubrieron en España e indignaron en general a la población, con tantas especulaciones sobre un posible pacto o un supuesto pacto en miles de columnas, ¿no? Entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues es raro que haya sido hasta este momento, ¿no? Entonces, claro, creo que vendrán una oleada de análisis sobre que viene la elección en el Estado de México y en Coahuila, y este golpe a Peña es el último bastión de Atlacomulco, ¿no? Entonces, yo creo que el lado político tendrá un análisis importante hacia ese lado. ¿Por qué en este momento, no? Creo que otro análisis importante será, pues, las fechas que presentó Pablo Gómez. La verdad, ahí no quiero como ser muy determinante con este comentario porque ya no alcancé a ver, sé que la conversación siguió, ahorita me quedé en que Nancy Flores estaba haciendo varias preguntas al respecto, pero ya no escuché todo, solo escuché, digamos, la primera parte que presentó Pablo Gómez, porque igual que Jessica, pues todos estos mensajes que recibió Daniela, creo que todas las personas que trabajamos en medio tenemos ahorita el celular en fuego, entonces pues por acá estamos igual, ¿no? Viendo cómo será el noticiero del rato. Pero bueno, es curioso que Santiago Nieto no haya presentado nada similar, ¿no? Dice Pablo Gómez al principio de esta intervención en la mañanera que la investigación comenzó a partir de una denuncia por transferencias el 20 de octubre del 2021, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente pues llama la atención, digamos, que las primeras fechas que presenta son todas post salida del sexenio, ya después sí habla de un esquema cuando Peña Nieto gobernó a partir, digamos, de empresas, de su familia, lo cual también es rarísimo porque hablan de su hermano, que pues claramente se apellida igual, entonces es un poco raro que nadie haya detectado que había un proveedor, ¿no? Con un nombre igual al del presidente, pero bueno, creo que vendrán, digamos, a partir de estos datos un montón de análisis en ese sentido. Me llama la atención los estilos tan distintos, ¿no? Santiago Nieto era como muy dado a compartir información con los medios, por así decirlo. Pablo Gómez es más bien pues súper frío, ¿no? Se dedicó casi a leer su nota informativa, a decir que él únicamente se iba a pegar a lo que le corresponde a la UIF y a decir que ahora pues casi la cancha era de la fiscalía, ¿no? Que es el otro análisis que creo que también vendrá súper fuerte, ¿no? El actuar de Hertz Manero pues bastante lento y poco contundente para lo que necesitamos como sociedad. Entonces, más bien creo que esto es el inicio, por ahí leí un tweet que me dio mucha risa, este es el plot twist del sexenio, y sí, si esto fuera una película, efectivamente aquí sería así, ¿no? Cuando se descubre quién es el asesino o algo, o sea, como el cambio radical en política. Entonces, pues yo más que dar una opinión diría lo que yo creo que será tema de conversación en las próximas semanas, quizá meses o hasta años, ¿no?
Daniela, ¿no te sentiste una alegría en tu corazoncito cuando escuchaste que se inició una investigación a las finanzas y las transferencias de Enrique Peña Nieto? Yo creo que como mucha gente y muchas mexicanas y mexicanos, pues sí, o sea, hay una parte que dices, ay, sí, por fin, sí va a ser, porque era uno de los pendientes, o sea, uno de los reclamos más, digamos, más sentidos que se le ha hecho al presidente con esta idea de los abrazos y de no vamos a perseguir a nadie, que de todas maneras lo volvió a decir, pues es este asunto, ¿no? De que hay gente que sí espera que esos agravios tengan una sanción y que tengan una conducción. Yo coincido mucho con Luisa en esto que ahorita va a haber mucha especulación por los tiempos. Pero finalmente creo que a cualquiera le alegra que en los tiempos que sean, las personas que le han hecho daño al país y le han hecho mucho daño en algunos casos, pues tengan algún tipo de consecuencia, ¿no? Que tengan alguna responsabilidad. A mí lo que me llamó la atención también fue el tema de, y como digo, yo también, insisto, yo tampoco me siento ahorita en condiciones de poder hacer un análisis muy profundo, porque apenas como que es de esas cosas que dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y te despabilas y todo esto. Necesitamos procesar, necesitamos analizar más toda la información que se dijo y ver cómo se desarrolla en los próximos días esta información. Lo que dice Luisa de la Fiscalía es muy central, pero a mí algo que me llamó mucho la atención también es la mención a los impuestos de Salinas Pliego, ¿no? Porque finalmente sí son temas que parece, tanto el de Peña Nieto como el de Salinas Pliego, que son temas que como con quienes el presidente no se metía antes, ¿no? Que no habíamos visto que se digamos, siempre escuchábamos como no vamos a perseguir, no, o sea, habíamos oído que el presidente se refiriera a Felipe Calderón, por supuesto, una y otra vez, pero no a Peña Nieto, y en el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues era así como, pasaba como tangencialmente, ¿no? Entonces, que hable ya de las investigaciones a los impuestos. Sí hay un cambio hoy, como dice Luisa, en las tramas de las películas donde dices, viene la vuelta, la sorpresa de la historia, y entonces resulta que lo que iba dirigido hacia un lado, pues te empieza a dirigir hacia otros lados el momento cumbre, ¿no? De la resolución. Entonces creo que va a estar como muy interesante. Sí es un jueves como para despabilarnos y empezar a trabajar. Pues sí, la verdad es que sí amanecimos con esta noticia y pues para despabilarse, yo comentaba hace un rato que hay un trecho importante entre el anuncio mediático que se dio a conocer esta misma mañana y ya la conclusión de una, si quieren ustedes, imagen de Enrique Peña Nieto tras las rejas o ante un juez. Complicado el camino para llegar a ese momento por toda la cauda y carga política y legal que existe alrededor del tema de los expresidentes en México. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra oportunidad, porque sí hay que procesar un poco, ver qué más, cómo reacciona, si es que rompe el silencio Enrique Peña Nieto o sus voceros. Hay otro tema que tenemos en la agenda para esta conversación y que tiene que ver con algo que pues, a mí me llama la atención, lo que ocurrió con Felipe Garrido, que pues se atrevió a comentar a la escritora Cristina Rivera Garza, que pues trata de decirle cómo hacer, cómo escribir a alguien que ha sido premiado, que se ha distinguido por su buena calidad de la prosa. Y el tema es, lo planteaban ustedes o se planteaba en el chat interno de organización, despatriarcalizar. ¿Es así? La literatura. ¿De qué hablamos, Lisa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero decir que no solo intentó decirle a Cristina Rivera Garza, que como dices es lo más cerca a Dios, creo, de las escritoras mexicanas, sino que le intentó dar instrucciones sobre cómo narrar el feminicidio de su hermana. O sea, hay una serie de ofensas por todos lados. Este tema, digo, claro, nos parece importante por un montón de aristas, pero quisiera compartirles para quienes no hayan tenido oportunidad de leer este libro algunas frases
para como poner en proporción lo que dijo este hombre y ver por qué decimos que es tan desatinado, ¿no? El libro es El invencible verano de Liliana, y como ya les decía, pues es la historia del feminicidio de su hermana, pero en él aprovecha para hablar sobre la violencia de género en nuestro país y nuestro entendimiento como sociedad mexicana de la violencia de género. Entonces, les voy a leer unas partes, perdón, espero que no sea tedioso, pero es solo por si alguien no lo ha leído, que más o menos entendamos la ofensa que se vivió. Es el memorial en honor a Lesbi Berlín, la estudiante de la UNAM que fue asesinada por su pareja. Hace apenas un par de días, luego de un juicio largo, se dictó la sentencia de 45 años de prisión contra el hombre que, en un inicio, argumentó que la muerte de Lesbi había sido autoinfligida. Nadie le creyó, o mejor dicho, solo le creyeron los que siempre creen que las mujeres asesinadas son culpables de la violencia que las mató. Cuando empezaron a circular las noticias, cuando las lectoras se dieron cuenta de que a Lesbi la habían encontrado colgando de una cabina de teléfono, con un cable negro alrededor de su cuello, nadie le creyó. Después del desconcierto inicial, su madre, Araceli Osorio, comenzó el trabajo de organización popular, que forzó a la Procuraduría a abrirle un juicio. 2 años después, al fin la resolución. Se precisó de 2 años de incansable activismo, 2 años en que Araceli Osorio cuestionó de punto a punto la versión del suicidio y propugnó al mismo tiempo por una investigación rigurosa y conforme a derecho para poder escribir esa oración. La estudiante asesinada por su pareja. Y esto me parece importante porque justo habla de todo lo que tenemos que hacer las mujeres, todo lo que tiene que pasar afuera para que contemos las historias como son, ¿no? Para poder decir una frase como Lesbi fue víctima de feminicidio, su mamá y un montón de mujeres que la acompañaron tuvieron que luchar día y noche por 2 años. Y a mí lo que me molesta, digamos, de este intento de corrección u observación que se le hace a Cristina Rivera Garza, es que Cristina y la familia de Cristina tuvieron que pasar 30 años de duelo y de revictimización y de dolor para poder escribir esta historia, ¿no? Así como esa frase costó 2 años, la historia como ella la contó, le costó 30 años. ¿Y por qué? Déjenme leer rapidísimo, perdón, otra parte, porque me parece como muy clave y muy sintomático. Dice Cristina Rivera Garza, el feminicidio no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio del 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión, se les llamó andaba en malos pasos, se les llamó ¿para qué se viste así?, se les llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar, se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esa forma, se le llamó sus padres la descuidaron, se le llamó la chica que tomó una mala decisión, se le llamó incluso se lo merecía. Y en unos capítulos más adelante habla ya particularmente sobre su caso. ¿Quién en ese verano de 1990 iba a poder decir con la frente en alto, con la fuerza que da la convicción de lo correcto y de lo cierto, y la culpa no era de ella, ni de dónde estaba, ni cómo vestía? ¿Quién en un mundo donde no existía la palabra feminicidio, las palabras terrorismo de pareja, podría decir lo que ahora digo sin la menor duda? La única diferencia entre mi hermana y yo es que nunca me topé con un asesino. En un mundo así, guardar silencio fue una forma de arroparte, Liliana, una forma torpe y atroz de protegerte. Bajamos la voz y nos recluimos dentro de nosotros mismos, contigo adentro, para no exponerte a la acusación fácil, al morbo tullido, a las miradas de conmiseración. Este texto, súper íntimo, súper doloroso, súper valiente, fue criticado por este señor, por este escritor, porque no le dio suficiente voz al feminicida, ¿no? Porque dice él, nos gustan los crímenes, nos gusta leer de crímenes. Y entonces hacía falta la versión del hombre, la justificación, porque esa fue la palabra que usó, del hombre, ¿no? De por qué la mató, porque esa es la historia que importa y esa es la historia que queremos leer. Entonces, cuando yo me pregunto cómo llegamos a un mundo como el que describe Cristina Rivera Garza, por el que se cayó el feminicidio de su hermana a 30 años, un mundo en el que no podíamos ni siquiera denunciar que a una mujer le había pasado algo porque iba a ser nuestra culpa, porque era la forma de protegerla de que dijeran que andaba en malos pasos y se revictimizara, ¿no? Su historia, su dignidad. Pues llegamos aquí con las historias que nos han contado hombres como este señor
Felipe Garrido, que quiere que el énfasis se ponga en la justificación, en el asesino, ¿no? Y esto me parece importante porque sucede en un marco, en una discusión, digamos, mucho más amplia que hemos dado muchas mujeres sobre cómo contamos las historias y por qué importa cómo contamos las historias, ¿no? Importa porque así es como entendemos el mundo. Entonces, si en todos los lugares, el cine, la literatura y las noticias nos dicen que era culpa de ellas por cómo andaban vestidas o porque tomaban, como todavía intentó decir la fiscalía sobre Lesbi, o por sus calificaciones, pues evidentemente entendemos el fenómeno de la violencia de género como una responsabilidad de las mujeres. Si contamos las historias de manera distinta, entonces nuestras historias como mujeres pueden ser diferentes. Y creo que eso es de hecho lo que le molesta tanto a esos hombres en puestos de poder. Entonces, pues me parece como muy sintomático. Y cuando decimos despatriarcalizar la literatura, es un poco despatriarcalizar nuestro destino, porque esas narrativas y esa forma de contar nuestras historias efectivamente pueden ser una condena o pueden ser la diferencia para las siguientes generaciones. Entonces, bueno, además de lo que decías, Alberto, que es evidente, Cristina Rivera Garza escribe de una manera que creo que es indescriptible para nosotras y nosotros los mortales. Es una historia suya, ¿no? Digamos, una historia que nadie le puede decir cómo escribir, porque es la historia de su familia, para empezar, ¿no? No nos atreveríamos a decirle eso a nadie. Y después, porque es la historia de todas nosotras. Entonces, creo que por eso lo que pasó y cómo se le confrontó, cómo lo hizo la propia Cristina Rivera Garza y cómo lo han hecho tantas mujeres a partir de que se viralizó ese cachito, porque entiendo que, digo, los discursos en el premio fueron mucho más, pero ese cachito particular tan desafortunado nos habla de un momento muy importante que estamos viviendo, porque Cristina se atrevió en este momento a escribir algo que no pudo decir por 30 años, y creo que nosotras también nos estamos atreviendo a alzar la voz para que se cuenten diferente nuestras historias como no se había hecho antes. Perdón, Luisa, Daniela, es que tenía el micrófono en silencio. Daniela, ¿tú cómo ves este tema? Despatriarcalizar la literatura. Yo creo que uno de los sitios donde pues, más actitudes de misoginia y machismo se presentan y de pronto se habla poco, pues es en la cultura. No son pocas las personas que se mueven en este mundo, pues que se quejan de maltrato, de abusos, de cualquier cantidad de temas, y ahora pues es lo que vemos con este personaje. ¿Cómo ves el asunto? Es poco lo que uno puede agregar al análisis que acaba de hacer Luisa, porque realmente creo que ya abordó casi todo lo que es grave. O sea, hay varias capas en realidad. Una es justamente esto que le llaman el mansplaining, ¿no? El tener que, o sea, es el premio que recibió Cristina Rivera Garza, que quizá es el premio más importante, el Javier Villaurrutia, que se da en México a un escritor. Y que a la premiada, ¿no? A un señor llegue a decirle cómo debió haber escrito su libro, un señor que no ha recibido ese premio, bueno, me parece ya de entrada un pequeño problema, ¿no? O sea, te están dando un premio, un reconocimiento, el más importante en el mundo de los escritores y las escritoras, para que tú, o sea, por el trabajo que hiciste, y llega un señor al premio, a la ceremonia, a decirte, debiste haber escrito de otro modo. Dices, bueno, ahí ya empezamos a tener problemas graves, ¿no? Porque es como no son capaces de reconocer que es un libro que por su calidad como de literatura se pueda ya estar bien, ¿no? Le tienen que corregir la plana. Bueno, ese ya es un problema que existe permanentemente en muchos espacios, no solo en el de la literatura, por desgracia, sigue existiendo, lo acabamos de platicar en la tertuliana el jueves, el tema de los foros de filosofía y todo eso. O sea, es un tema que seguimos peleando muchas mujeres en muchos espacios. En el mundo de la literatura, por supuesto, lo sabes bien, yo el diciembre decidí regalar, todos los años regalo al equipo de Pie de Página un libro en finales de, o sea, como de regalo de Navidad, y el año pasado, justamente, dije, solo va a ser de escritoras mujeres, porque de pronto me di cuenta que al llegar a las librerías, buscas en los stands, y de pronto las relaciones de 9 libros escritos por hombres, y más si son los clásicos, que de mujeres.
¿no? Y entonces yo dije, no, bueno, pues ahora a todos a leer a escritoras, porque también las hay, fíjense, también hay, aunque en los stands de las librerías no aparezcan y en nuestros libreros no estén, pues sí existimos, entonces a regalar libros de mujeres que hay muy buenos. Entonces, ese es el primer como agravio. El segundo, que es el más grave todavía, y que ese es el que ya aclaró Luisa muy bien, es que aparte de eso, no solo es decirle, eh, primero la narrativa, ¿no? Ese es el segundo agravio, el que nos han contado que así tiene que ser y que nos gusta leer sobre los criminales, porque son sus historias fascinantes, la del padrino, la del mocha oreja, son personajes fascinantes, así dijo, es que porque es un personaje fascinante, no, no es un personaje fascinante, es un personaje horroroso, porque mató a una persona, ¿no? Y mató a una persona por su relación de poder y de dominio, y esa persona era mujer, y la mató por ser mujer, básicamente. O sea, no, no es fascinante. Y no tenemos por qué estar toda la vida contando la versión de los vencedores de la historia, que ese es el gran tema, ¿no? Y ese es lo que hemos peleado desde el periodismo, desde la escritura, muchísimas mujeres. Tenemos que contar la otra historia, la de las personas que están más vulneradas, las que siempre se ocultan, la de las que siempre terminan siendo dominadas, porque esa narrativa también cuenta, porque no nada más se puede contar la historia a partir de los que tienen el dominio, ¿no? Y la fuerza y el poder, porque pues entonces seguimos en el mundo que hemos tenido y al que nos han llevado de pura guerra. Entonces, ese es el segundo agravio para mí. Y el tercero, que es el que me parece todavía el peor, es que a una persona que es víctima indirecta de una cosa horrible, pues es que si a mi hermana, si a mi prima, si a mi tía, la mató a alguien, que todavía me vengan a decir que era más importante la historia del otro. O sea, la forma de revictimizar, la forma de decirle a alguien, ¿sabes qué? No solo lo que sufriste es terrible, matar a una persona que tú querías, sino que además no importa. Esa historia no importa. La que importa es la del que lo mató. O sea, ¿cómo se le ocurre decirle eso a alguien que ha sufrido algo así? Me parece realmente que es un cúmulo de agravios en el que, como leí en algún momento, no sé ya en dónde fue una red, si fue Twitter o Facebook, alguien que decía, es que estos señores machos no entienden que no entienden. Y no entienden, o sea, no han escuchado nada de la discusión del que quizá es el movimiento más importante del último siglo, que es este movimiento de mujeres, que puede tener muchos errores por muchas cosas, pero que es porque de pronto dijimos ya estamos muy cansadas de tener todas estas capas de relaciones de poder y de dominio, y que lo estamos diciendo y que hay enorme literatura. Yo le recomendaría mucho, ahora sí, que a Felipe Garrido que se ponga a leer literatura feminista, porque hay muchísimas, se ha producido como en los últimos 70 años un montón de cosas. Puede empezar a leer los libros de Marcela Lagarde sobre lo que significa el feminicidio, porque México acuñó tristemente el término, lo acuñó México, lo acuñó Marcela Lagarde después de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces, pues tenemos la desgracia de ser quienes acuñamos ese término por el nivel de violencia que se ejerce en un campo totalmente de impunidad sobre mujeres, ¿no? Y porque existen estos. Entonces, se lo exportamos al mundo el término. Tristemente. Entonces, yo le recomendaría que se vaya a leer, que se ponga a estudiar, y que se ponga a estudiar porque se ha generado mucha información y hay mucha literatura para que vea las cosas que no se deben hacer y que no podemos permitir ya nunca, nunca, nunca más. Decía, alguna vez había hay un chiste de Mafalda, en el que bueno, no, es una tira en la que le dicen, hay temas de los que no se hace, que no son chistosos, ¿no? O sea, no se los voy a resumir, pero es básicamente eso, sí. Y yo creo que, yo no se los voy a explicar todos, pero yo creo que es eso. O sea, hay cosas que ya no son pasables en una sociedad. Y en una sociedad que tiene 10 mujeres asesinadas al día, que aparte venga el señor a hacer ese cúmulo de agravios en un premio así, dices, no, pues no son pasables. Que lo lleven a la policía comunitaria a rehabilitarse y a estudiar mucho antes de volver a presentarse en otro lugar. Pues yo creo que... Adelante, Luisa, adelante.
solo quería agregar, digo, además de que se ponga a leer literatura feminista y a mujeres, como dice Dani, que lea el libro del que está opinando, porque sí habla, que es lo peor. O sea, además, si quitáramos como todo esto que ya dijimos que es fundamental, si nos vamos estrictamente a la historia, por supuesto que el personaje está desarrollado y está contado, solo que desde la perspectiva de la víctima, no desde la perspectiva del victimario, ¿no? Que es algo que, como creo que ahorita decía muy bien Dani, no les cabe en su entendimiento, entonces es como, no, si lo contó ella no cuenta, ¿no? Solo cuenta cuando viene desde este lado. Y es interesante porque justo Cristina Rivera Garza es tan meticulosa y tan, pues sí, tan buena investigadora, que además comparte un montón de literatura sobre violencia de género. Entonces va acompañando la historia de su hermana con lo que se ha estudiado al respecto por parte de personas expertas y describe todos los comportamientos de este hombre, cómo la acosa, cómo no la deja ir, cómo la persigue a fiestas, cómo la acecha en su domicilio, ¿no? Acompañado de la explicación psicológica y, digamos, académica de la violencia de género, ¿no? Entonces, es que me parece de una ofensiva el que haya dicho estas frases cuando todo está en el libro, ¿no? Me parece que ese es gran parte del problema de los hombres que no entienden, que no quieren entender, porque se le está poniendo en la cara, y digo, es un libro, la verdad, pues no corto, ¿no? Sí son como 300 hojas. Si de plano no pones atención ahí es porque no quieres, y no quieres porque normalmente no hay consecuencias. Entonces, esto que dice Dani me parece súper importante, ya no, ¿no? Nunca más. Así como Cristina dice en este libro también, a partir de que lo puedo nombrar, de que este fenómeno ya existe en nuestra colectividad, ya no puede haber una vuelta atrás. Y nada más, también como me parece muy importante decir que el libro se llama así, El invencible verano de Liliana, por esta frase de Albert Camus, que es: en lo más profundo del invierno, aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Y pues toda la historia es una historia sobre su hermana, ¿no? Con sus pues cosas que se pueden calificar como buenas o con sus, ¿no?, cambios de humor o lo que sea. O sea, un retrato completo de una persona como pues muy, pues con una vida por delante, como son las mujeres jóvenes, ¿no? Como somos las mujeres jóvenes, no, como son todas las personas, pero particularmente en ese momento en que estás estudiando y te quieres comer el mundo y, ¿no?, se viene a vivir a la ciudad sola y estudia en Azcapotzalco. Es decir, el libro se enfoca un poco en esto invencible que había dentro de su hermana, que Cristina creo que muy hermosamente termina diciendo es lo que hay adentro de nosotras, que no se ha rendido, ¿no? Híjole, entonces que no haya podido ver eso el señor, de verdad, además me preocupa que sea quien esté, ¿no?, dando el premio, o no sé bien, el cargo exacto me parece es, por aquí lo tenía, presidente de la Sociedad Alfonsina Internacional. Yo, o sea, creo que tienen mucho que preguntarse, ¿no? Porque con qué ojos hemos estado evaluando lo que premiamos también. Entonces, perdón, ya no me quiero seguir quejando de él, pero esta indignación es una indignación que tenemos, digamos, como esto es la punta del iceberg de lo que vivimos, ¿no? Y fue sumamente visible además porque este libro fue como un parteaguas para muchas de nosotras, pero es solo así el microcosmos de lo que, como decían, pasa en los demás espacios. Entonces, es de que pongan atención y quieran cambiar, porque si los hombres no quieren poner atención en lo que les estamos diciendo, no importa cuántos libros se escriban, cuántos reportajes se hagan, cuántos regalos de Navidad de mujeres hagamos, si no quieren, las cosas no van a cambiar. Y la única forma de acabar con la violencia que los hombres ejercen es que los hombres participen. Piden en la audiencia si puede repetir, Luis, el nombre del libro. Sí, El invencible verano de Liliana. De Cristina Rivera Garza. Entonces, está disponible en librerías. ¿Qué editorial es? Sí, es editorial Random House. Yo lo compré en esta librería muy bonita, Utópicas, sí, perdón por el comercial, pero que está en el centro de Coyoacán, y de hecho es pues una librería feminista, ¿no? O sea, como que publica mayoritariamente, si no es que únicamente, títulos de mujeres. Entonces ahí también, la recomendación para sus regalos. Vale, para seguir con este mismo tema, hay otro asunto que planteamos en la agenda de conversación de esta mesa, Daniela, y tiene que ver con la iniciativa de ley que presentó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues sobre el feminicidio, que pretendería cortar de tajo en la existencia de este ominoso delito en México. Por lo menos 10 mujeres son asesinadas al día, de las que se tipifican como feminicidios, que se conoce como tal. Por lo menos 10 son asesinadas todos los días en México, y la propuesta del ministro presidente Arturo Saldívar pues plantea algunas normas, reglas, casi un ABC para los jueces. Y lo que me llama la atención es esta idea
de hacer casi obligatorio, en caso de que se progrese esta iniciativa de reforma al Código Penal, obligatorio que se investigue el contexto en el cual ocurre el asesinato de una mujer, que es uno de los temas que de pronto los agentes del Ministerio Público hacen a un lado para no tipificar como un feminicidio estos crímenes. ¿Cómo ves esta iniciativa, mi querida Daniela? Si no, yo ahí justo se lo voy a dejar a Luisa el tema, porque ella es como la que tiene más la información más completa. Lo único que sí te puedo decir es que creo que es necesario que entremos a esa discusión. Lo que está diciendo Luisa ahora me parece muy importante, de que tenemos que, los hombres se tienen que involucrar, tienen que dejar de verse muchos de estos temas como temas de mujeres, libros que solo consumimos las mujeres. No, los hombres tienen que involucrarse, porque es la única forma de que logremos que esto cambie, que esta situación cambie, que empiecen a entender cuáles son las razones. Y en este caso, pues no sé si recuerdas la polémica tan fuerte que hubo precisamente con el fiscal Kurtz, porque él alega desde una posición, pues ahora sí muy masculina, que es muy difícil tipificar, o sea, que es muy difícil comprobar el feminicidio, o sea, que es muy difícil comprobar esta cosa que en el derecho muy clásico y muy formal es comprobar la intencionalidad por el motivo de género, ¿no? Y que entonces eso complica y eso genera mayor impunidad, ese es el argumento, ¿no? Que genera mayor impunidad porque implica para las investigaciones hacer digamos, como un vínculo y que entonces las investigaciones se caen, porque finalmente ni por homicidio ni por feminicidio se logra llevar a las últimas consecuencias el asesinato de una mujer. Ahora, a mí me parece que justamente es lo contrario. En un país donde estamos con estos niveles de violencia hacia las mujeres en general, estos niveles de violencia hacia y sobre todo a los sectores más desfavorecidos o más vulnerados, necesitamos tener estas actitudes mucho más firmes, en el sentido de decir, vamos a escuchar esta demanda de las mujeres, de que se tipifiquen como feminicidios, de que se lleve a eso. A lo mejor no en todos los casos va a ser motivo de género el asesinato, a lo mejor hay unos que no, pero necesitamos a veces irnos a estos extremos para que empiecen a modificarse las cosas, porque de a poquito no avanzamos. No solo no avanzamos, sino que vamos en una espiral insoportable de violencia por temas de género, ¿no? Entonces, ahí le voy a dejar a Luisa que nos dé todo el detalle, porque yo sé que ella conoce muchísimo los detalles de la propuesta, pero sí creo que es necesario y sí creo que es muy importante que esto avance, y me alegra que sea un ministro hombre quien lo esté presentando, porque creo que los hombres tienen que involucrarse en estas discusiones que no son solo de mujeres. Luisa, la mesa es tuya. ¿Le ves posibilidades de éxito a esta iniciativa? Y yo sí como que seguiría exponiendo lo último que dijo Dani, que me parece que es, digamos, lo distinto de esta discusión, que efectivamente llevamos un tiempo poniendo sobre la mesa desde muchas diferentes trincheras, ¿no? Creo que el hecho de que lo haya hecho un ministro de la Corte y el ministro presidente es lo que hace la diferencia, porque ¿a qué se dedica la Corte, básicamente, no? Pues la Corte salvaguarda, digamos, la Constitución y se encarga de generar criterios. Es decir, es la máxima autoridad porque, en teoría, es quien le tiene que decir al resto de los jueces cómo actuar cuando haya, algún caso. Y cuando haya muchos casos, como es la realidad mexicana terriblemente, pues con mayor razón. Yo rescato dos cosas que me parecen importantes de esta propuesta, que es la idea de homologar la definición, es decir, que feminicidio signifique lo mismo, porque justo el problema de que sea interpretativo es que entonces siempre va a ser interpretativo, ¿no? En cada estado, pero también en cada caso. Entonces me gusta mucho esto, que digamos se genere ya se homologue más bien en la ley lo que es feminicidio y el protocolo de investigación de feminicidio también, que se cree un protocolo nacional de investigación de feminicidios con, digamos,
el esquema completo, ¿no? Porque sí es obviamente esto que decía Dani de qué tiene que haber para que se pueda probar la razón de género, pero también lo que decías, Alberto, el contexto, ¿no? El contexto es que no por nada se están matando a entre 10 y 11 mujeres, hay que prevenir. Y no solo hay que prevenir, hay que acompañar a las víctimas y a las familias de las víctimas después, porque la tragedia no se acaba en que matan a una mujer violentamente por ser mujer, sino en que deja a hijas y a hijos, en que su madre y sus hermanas van a tener una pérdida irreparable. Entre gente como Araceli Osorio se va a tener que dedicar de tiempo completo a limpiar, por así poner una frase, pues, el nombre de su hija y decir que es una víctima de violencia de género y de feminicidio, ¿no? Es decir, cuando en este país una familia sufre un delito, se dedica de tiempo completo a ello si quiere ver la justicia, ¿no? Porque las fiscalías no están haciendo su trabajo. Entonces, esto me parece importante. Y lo que más me gusta, que creo que además es algo que yo he visto reiteradamente en el ministro presidente Arturo Saldívar, en esta mancuerna que ahora hace con la Defensoría, y lo dijo así una y otra vez, es que no es una ley únicamente punitivista, ¿no? La frase exacta que usó es, no es una ley punitivista, sino una ley que busca prevenir y la reparación integral. Y esto me parece bien importante porque creo que teníamos muy mal entendida la idea de justicia como de, el gobierno está trabajando si hay gente en la cárcel. Y entonces, ahorita revisamos quién está en la cárcel y es un montón de gente en prisión preventiva, ¿no? Mucha a la que posiblemente se le fabricaron delitos por rendir cuentas, ¿no? Era como un modus operandi que grandes periodistas como Emanuel Stills y otra gente han documentado, que es que básicamente era eso, ¿no? Decían, ay, hay una banda y agarraban a fulano A, B y C, los ponían en la cárcel, los presentaban ante los medios y ya se estaba trabajando. Y eso no es justicia y mucho menos es prevención del delito. Entonces, poner el tema sobre la mesa, digo, efectivamente es uno de muchísimos pasos que se tienen que dar, pero como un problema social que requiere en primer lugar de prevención y no como de castigo maldito, porque también justo hace poco vimos, ¿no? Nuevamente un alza en los años de cárcel para el feminicidio, pero ¿de qué sirve si el 99% de los casos quedan en la impunidad? No nos sirve seguir añadiéndole años de cárcel a delitos que no se persiguen correctamente, que no se previenen y que no terminan, digamos, sanando a la sociedad. Entonces, a mí, digo, evidentemente tengo un sesgo porque a mí me cae muy bien Arturo Saldívar, me parece que salvo esta nueva serie de la Suprema Corte que no he visto, pero que creo que también podríamos discutir en otro momento. En general no, me parece... Es un momento, Luisa, es que yo no la he visto, ¿ya la viste? En esto que nos estamos como... ya está, es un tema bien importante, pero bueno, perdón por la idea. A ver tú, no, yo honestamente no la he visto. La idea, pero me parece como importante el asunto de justamente de, sí hay que verla para cuestionarla, creo, pero es importante de cómo se está vendiendo y el enfoque. El tema justo del caníbal y es volver a contar. O sea, no podemos partir de que toda la gente va a tener el tiempo o el espacio o la posibilidad de ir a verla. Y la narrativa, porque lo que yo, lo que ha estado en los círculos de discusión en los que yo estoy, es que el contenido no es precisamente el que se ha cuestionado, que es el título de la presentación, pero el título de la presentación vuelve al mismo punto, ¿no? Que es, estamos contando a partir de la historia del feminicida, ¿no? Y el feminicida con esta idea que para muchos es heroica. Mira, cuando hicimos este trabajo de Nos Queremos Vivas, la parte que a mí me impresionaba de las personas, de las mujeres que entrevisté, que han hecho, que han estudiado esto, y que me decían, el tema de la impunidad ya no es suficiente para hablar de, o sea, para enfrentar el problema de la violencia, porque ya no nada más es la mato porque puedo, no, es la mato porque me da estatus, porque en una sociedad en la que yo no soy nadie, en la que no importo, la única forma de importar es y hacerme poderoso, y esto es en bandas y en muchas cosas así, es haciendo estas cosas, generando este terror y utilizando a las mujeres como los cuerpos de las mujeres como botines de guerra en este asunto de que la mato para tener estatus. Y entonces, en esas sociedades que estamos viviendo, presentar una serie de televisión que diga el caníbal y que te muestra, ¿no?, todo lo malo que era, bueno, pues lo que estás ayudando desde entonces, desde ese punto de partida, desde ese punto de vista, es a fortalecer esta idea de que pues así vas a ser famoso, vas a salir en una serie de televisión, ¿no?
Y eso creo que es muy delicado. O sea, sí tenemos ya que empezar a pensar, bueno, no, para nosotros, es que ustedes lo saben, es el tema central, cómo contamos las historias, porque no podemos contar todo, o sea, nunca, es esa idea que nos vendieron alguna vez de que el periodismo podía ser súper, que eran los hechos, y nada más los hechos y la pura verdad, y que eso es lo que hacíamos los periodistas, no, o sea, siempre podemos contar una parte de la realidad, de las realidades, de las múltiples realidades complejas que hay. Y si nada más estamos contando la parte que toca los feminicidios, si nada más estamos viendo esa parte criminal, ayudamos en esta narrativa a montar esta versión de que son como, pues como los héroes malos, ¿no? De las historias, o sea, los que alguien quiere, por lo menos así vas a ser famoso. Y creo que es un error, o sea, creo que tenemos que empezar a contar los impactos, las consecuencias que tienen las familias, que es lo que hemos visto, lo que hemos hecho mucho, pues, obviamente en pie página y en la red de periodistas de a pie, pero también lo que genera esas causas profundas que hay y sobre todo lo que no está ocurriendo. Bien, miren, la ley de violencia, la ley general de violencia contra las mujeres tiene, ¿cuántos? Más de 10 años. Las alertas ya hay prácticamente en todos los estados. O sea, tenemos legislativamente, digamos que en leyes, una muchísimo más robustez para enfrentar el problema que hace 20 años. Y sin embargo, parece que aumenta y aumenta y aumenta el problema. Entonces, la pregunta es ¿qué no está funcionando, que se ha hecho mal? Y creo que una parte importante es cómo contamos la parte de la historia, y si toda la vida vamos a estar contando nada más esta idea de los héroes, o sea, de los antihéroes malvados, pues entonces permitimos que eso se reproduzca. Entonces, por eso sí me parece que es importante, más allá de que hay que ver la serie y hay que ver los contenidos para hacer una crítica mucho más a fondo, de entrada poner el foco en el feminicida, en el malvado, y además de una serie que hizo cosas horribles, o sea, porque muchas mujeres solo ayuda a que en ciertos contextos, en ciertas personas que lo vean como héroe, como aspiración de así sí voy a ser famoso. Pues sí, es un tema del cual se puede hablar muchísimo, y la verdad es que hace falta todavía, como bien mencionan ustedes, muchísima, no quiero llamarle educación, pero por lo menos una disposición de personajes que tienen capacidad de influencia, sobre todo la administración pública, pues de caminar en la ruta correcta, como yo coincido, como es la iniciativa que presentó el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y que ojalá se traduzca en una realidad y se aterrice en cada agencia del Ministerio Público, por supuesto, que son los encargados de hacer las investigaciones iniciales y presentar los casos ante los jueces, y también en jueces y juezas, porque esta idea de juzgar con base en el pasado, los prejuicios, no tiene género. Eso ocurre entre hombres y mujeres. Eso también es muy, muy claro y corresponde a una forma de entender el derecho, de cómo se les educa en las escuelas de derecho de todo el país, que es algo que yo creo que tiene que revisarse. Esta idea de que el abogado tiene que buscar sobre todo la ganancia y el dinero, el lujo, antes que la justicia. Y lo vemos, nada más revisar las escuelas de derecho, algunas de las que yo conozco, la verdad que pues nada más una vuelta al turno matutino de la Facultad de Derecho de la UNAM y ver los carros que llegan, algunos y los alumnos hasta con guardaespaldas y todo, como para saber de qué estamos hablando y qué tipo de trabajo, desempeño laboral van a tener al salir de la facultad. Pero bueno, es otro tema. Hay otro más, ya no se nos acaba el tiempo, y hay algunos más, y hay uno que tiene que ver justo con lo que decías, Daniela Pastrana, que es la forma como los periodistas enfocamos y contamos las historias. En Sonora, el Congreso, que tiene mayoría del partido Morena, pues aprobó una reforma administrativa legal que ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de Sonora, para reformar el Código Penal Estatal y sancionar hasta con 10 años de cárcel a quien audiograbe, comercialice
comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publica, remite, reproduzca, revele, etcétera, imágenes o documentos de personas sin vida. Esto no entiendo, la explicación oficial es que se trataría de combatir la promoción de la violencia. Podría pensarse, pero ya hay quienes han señalado que esto puede convertirse en, antes que una medida de prevención de la violencia, en una herramienta de censura, porque pues quienes tienen una tarea y que con frecuencia hacen uso de este tipo de imágenes y de material, pues son los medios de comunicación. Hay una discusión ética que tiene que darse dentro de cada redacción, sí, pero yo no estoy muy seguro que una ley que castigue con 10 años este tipo de actividad pues sea lo mejor para combatir la violencia. ¿Tú cómo ves, Luisa, esta iniciativa? Bueno, esta ley de reforma legal publicada y en aplicación y en norma. Híjole, pues qué bueno que pones sobre la mesa que efectivamente va a haber un montón de debate alrededor y que tiene dos lados. Estaba buscando ahorita una imagen a ver si la encuentro, porque yo no había visto la nota y en la mañana la busqué, y cuando la busqué me salió en orden el mural, el norte y reforma, ¿no? Como el reforma, pero en las diferentes geografías. Y me llamó mucho la atención los encabezados. Los de Reforma y Mural, o sea, el Nacional y Guadalajara dicen, en Sonora encarcelan por 10 años a quien difunda fotos de cadáveres, ¿no? Y el norte dice, penalizan en Sonora reportar ejecuciones. Entonces, claro, la diferencia entre cómo analicemos esto es abismal, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el fondo, estoy en desacuerdo en el castigo. Creo que, a ver, lo que dice tampoco me parece ninguna locura ni nada que no hayamos planteado, ¿no? No están diciendo no hablen de violencia, no están diciendo no hablen de homicidios, están diciendo que pues no puedes compartir, exponer, difundir, fotografiar, intercambiar, publicar o reproducir imágenes o grabaciones de cadáveres relacionados con una investigación penal, lo cual a mí pues me parece que sería obvio sin ley, ¿no? O sea, digo, yo no le veo tanto conflicto, la verdad, a esa parte. Creo que es parte de esta misma discusión sobre dignidad de las personas que mueren violentamente, ¿no? Yo no encuentro ninguna razón, salvo que, no sé, no haya dudas como con Osama Bin Laden sobre si sí murió o no, para difundir la foto de alguien que falleció, ¿no? A mí no me hace ningún sentido. Creo que en general debería ser una regla de ética, salvo consideraciones muy específicas, ¿no? Que, insisto, me cuesta mucho trabajo encontrar. Entonces creo que está bien que empiece a haber reglas sobre cómo contamos las historias. Y eso no es lo mismo que censura ni que faltas a la libertad de expresión. Tiene que ver con dignidad de las personas víctimas y con ponerles en el centro de la discusión. Ahora, de ahí a que se impongan 10 años de cárcel a quien publique de una manera u otra, pues creo que sí hay una discusión importante a tener. Yo pondría más bien el foco ahí, en si la medida y la cárcel no pueden ser mal usadas, como bien decías, para castigar a quien publique algo que no nos gusta. Pero creo que tampoco es tan difícil de hacer la línea de seguimiento al caso, ¿no? Yo sí creo que debe dejar de haber en primeras planas que están en la banqueta cadáveres, ¿no? De hombres y de mujeres, balazos, o sea, creo que, pues sí, las infancias pasan por ahí y ven esas imágenes muy violentas junto a mujeres desnudas, entonces también hay como que la conexión de lo que pasa en las primeras planas de este país es bastante tóxica, ¿no? Yo pienso que está bien que hablemos de eso, que esta sea la manera de evitarlo o que la sanción sea la correcta, creo que sí merece un debate mucho más amplio. Daniela, ¿tú cómo lo ves? Yo ahí sí que no coincido con Luisa, y porque creo que no, que el tema de poner sanciones de cárcel punitivas no va por ahí, menos en una sociedad que tiene tan abierto. O sea, no, los niños pasan por el puesto de periódicos donde ven las notas estas, que sacan sangre horrorosa, las fotos y las imágenes, pero también las ven en internet. También las ven en las caricaturas, también las ven en una serie de espacios. O sea, si lo que tenemos es una sobresaturación de información, de impactos informativos alrededor de nuestras vidas, o sea, para donde voltees, hay impactos informativos que lo estás viendo todo el tiempo, tienen acceso todo el tiempo. Entonces sí tiene que haber una regulación, pero tiene que ser una regulación desde la ética, y esa es una chamba que nos toca a nosotros periodistas. El problema es que siempre nos negamos a cuestionar los trabajos que pueden hacer
otros periodistas por este asunto que yo no termino de entender y no he entendido, de la defensa gremial a ultranza. ¿Por qué no? O sea, porque no se trata de cuestionar, ni de personalizar, ni de ponernos en una situación como de superioridad moral. Todos podemos equivocarnos, todas podemos equivocarnos al hacer una historia, pero lo que sí tenemos que hacer es abrir el espacio a discusiones éticas que planteen los dilemas éticos a los que nos enfrentamos todos los días quienes trabajamos con la información, y que eso sea lo que finalmente permita ir regulando, ir formando, digamos, que audiencias críticas que puedan decir, no, eso ya no lo vamos a consumir, y cómo se va a acabar ese periodismo que te pone las fotos tan, dejando de comprarlo, dejando, ¿por qué se vende? Pues porque hay gente que va y paga sus pesos en el puesto periódico para comprar esa sangre, ¿no? ¿Y por qué? Porque las historias que se cuentan, volvemos a lo mismo, pues son esas. O sea, ¿por qué piensa Felipe Garrido que nos encantan los crímenes? Pues porque ellos lo han estado poniendo en sus libros. Porque el ministro Saldívar, que puede hacer algo tan bueno como presentar esta propuesta de la iniciativa, puede aceptar que haya una serie de la Corte que se enfoque en los caníbales, o en el caníbal, o en lo que sea, porque así la cuentan. O sea, no es nada más, o sea, la parte de los medios, digamos, estos de 3 pesos que te ponen la sangre enfrente, aunque no la quieras ver, es la más obvia y la más burda y la más fácil de enfrentar. La más difícil es la sutil, cuando va subiendo los niveles digamos, sofisticación para presentarte la misma historia al final de cuentas, porque es la misma historia. Entonces, esa discusión se tiene que abrir, tenemos que empezar a deslindarnos, tenemos que empezar a decir y a discutir y a decir, esto no, esto sí. Son dilemas a los que nos enfrentamos todos los días. En el caso de las personas desaparecidas, nosotros lo vimos, nosotros estábamos al principio, cuando empezamos a cubrir eso, pues muy en contra de que se publicaran imágenes, hasta que hubo colegas que nos dijeron, bueno, es que esta es la única forma o sea, que se publicaran estas imágenes de cadáveres, hasta que un colega hace muchos años en Michoacán nos decía, es que yo lo publico porque es la única forma de que la gente, de que los familiares puedan después saber o tener un testigo de que sí estaba ahí muerto, porque luego se los llevan y ya no vuelven a aparecer, ¿no? Y entonces publicarlo en el periódico es la única forma que tienen los familiares para decir, sí, miren, ahí estaba el cadáver, ahí tirado. No pueden sí existió, sí estuvo muerto, o sea, sí estuvo ahí. Y entonces empiezan a cambiar los criterios a partir de las realidades que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero sí creo que la discusión se tiene que hacer entre nosotros y abrirla y no tomar las cosas personales, aceptar que pues sí, podemos tener errores y que hay que corregirlos, porque eso nos va a ayudar a todos como sociedad, o sea, a tener una sociedad más sana. Y por supuesto, el tema de dejarle al Estado, digamos, al gobierno, porque el Estado pues, somos todos, pero al gobierno la gestión de la información para que ellos decidan si a quién meten a la cárcel o no por publicar qué imágenes, pues me parece como muy equivocado. Creo que ahí no es el camino, porque pues se abre pues una línea muy delicada para la censura y para el uso político de esa legislación, ¿no? O sea, por ahí no tiene que ser en ningún caso, pero digamos que para evitar que la sociedad apruebe esas medidas punitivas de parte de los gobiernos, pues también tiene que haber una discusión muy profunda de parte de quienes contamos las historias pues para plantear abiertamente estos dilemas éticos a los que nos enfrentamos y encauzarlos de otro modo. Pues ya se nos acabó prácticamente el tiempo, pero hay un tema que me gustaría, si lo tienen, si a ustedes les parece, o ustedes me indican si lo dejamos para la siguiente mesa, pero una reflexión sobre esto que ocurre en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero particularmente en Estados Unidos, donde los multimillonarios ahora ya, bueno, no ahora, lo hacen con más, pues digamos, más descaro, están jugando a la política. Elon Musk, que es el personaje, la persona más rica del mundo, con una fortuna de más de $200 mil millones según la revista Forbes,
pues se ha dicho que él va a apoyar a Ron DeSantis. ¿Quién es Ron DeSantis? Bueno, pues el gobernador de Florida, y él quiere ser candidato del Partido Republicano pues a la presidencia de Estados Unidos para suceder a Joe Biden. Y no es cualquier cosa, porque ni más ni menos Ron DeSantis, por supuesto, pues se porta como muy buen republicano, en el sentido más irónico de la palabra, porque se porta, pues ahora sí que su ideología es de la derecha y todavía más hacia la derecha. Nada más para dar un dato, y les quiero pedir una opinión si quieren, un minuto, dos, Luisa, Daniela, sobre estos multimillonarios que se meten a la política electorera. Bueno, pues Ron DeSantis dijo que en Colombia, después de la elección de Gustavo Petro como presidente de ese país, bueno, los colombianos eligieron a un ex narcoterrorista marxista, y su elección es preocupante y decepcionante. Y Florida va a estar con los colombianos americanos, pues, que viven en Estados Unidos, en la lucha por su libertad. Así dijo Ron DeSantis, el candidato de Elon Musk. ¿Cómo ves, Luisa Cantú? La verdad, creo que ahora yo le voy a dejar este tema a Dani, que es quien lo trae muy fresco y además trae la debacle de Estados Unidos, así muy a flor de piel. Yo solo digo, para cerrar, nomás diría dos cosas. Pues un poco, sé que ahí hay muchos peligros con el tema anterior, con que el Estado se meta, digamos, en muchos asuntos, pero bueno, sí, creo que yo ahí sí, tal vez es impopular, pero yo creo que sí el Estado se debe de meter y regular ciertas cosas, porque es como dejar de tomar Coca-Cola, ¿no? Pues claro, los consumidores y las consumidoras podríamos dejar de hacerlo, pero va a ser mucho más lento para el daño que nos está haciendo. Entonces yo ahí sé que es como un riesgo, pero más bien el gobierno también tendría que rendir cuentas sobre cómo actúa, ¿no? Pero bueno, me celebro igual que estemos teniendo la discusión, porque sin duda creo que dará para un montón, y más ahora en Sonora, que tienen pues un contexto de violencia importante que creo que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y bueno, de los millonarios, la verdad, de lo actual no puedo hablar mucho, pero justo me acabo de aventar, ahí sí, el documental de Vice de Mega Millonarios, y habla desde, o sea, como todas las grandes fortunas de Estados Unidos, desde Andrew Carnegie y la familia Rockefeller, han sido en complicidad con el gobierno, ¿no? Esta idea que tenemos de que los millonarios allá se les dice self-made, ¿no? O sea, como que se hicieron con trabajo duro, en este caso por petróleo, por grandes empresas, es absolutamente falsa en todas las historias que uno pueda encontrar, incluidos Jeff Bezos y Elon Musk. En realidad son millonarios por complicidades con el gobierno, lo mismo que en México, ¿no? El otro día Ricardo Salinas se andaba peleando con alguien que porque estudiar no genera empleos para nadie y es un despropósito, y en cambio pues ser millonario y tener empresas sí, ¿no? Como si hubiéramos partido todas las personas desde el mismo punto o tuviéramos la misma relación con los gobiernos. Entonces, como que creo que más bien este descaro es lo que tendría que preocuparnos, ¿no? Porque, como dices, la complicidad criminal siempre ha estado. Daniela. No, pues yo honestamente creo que más bien los convocaría a dejar este tema para la próxima semana, porque además la otra que tiene mucha información del tema es Jessica, por supuesto, y porque a mí me parece fascinante, así como dice Luisa, estoy desde hace tiempo analizando esta debacle, la caída de Estados Unidos y la no caída, porque al final, o sea, de pronto tiene tantas paradojas, sus tiroteos en el día de su independencia y al mismo tiempo, pues estos personajes que siguen controlando, ya no, digamos que a lo mejor ya no es el gobierno el que tiene el control o sea, del mundo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, pero sus empresarios. O sea, estos que estamos diciendo, el que se va al espacio en plena pandemia, que ya platicamos aquí una vez, Luisa y yo empezamos a conectar todo, y que ahora pues tiene el tema del barco que está construyendo de $500 millones que querían tirar un puente para que pudiera salir el barco. O sea, en realidad esas son sus preocupaciones con un barco de $500 millones y ahora metidos en la política, porque además están él contra Trump, o sea, todos, ¿no? O sea, los que están con Biden, Sí. todos están tratando de dirigir los destinos de la humanidad porque se creen dioses con el dinero que tienen y el dinero que ganaron además, pues este director de Amazon por el tema de la pandemia. O sea, es increíble cómo
se volvió ultramillonario y ahora metido en la política, tratando de incidiendo. Pues el que no compra Twitter nos vende todo por Amazon, entonces al final siguen teniendo un poder tremendo, nada más que ya no, la gestión ya no la tiene, el control ya no lo tiene como el presidente del país más poderoso del planeta, pero pues sus empresarios. Entonces me parece que es un tema tan grande que vale la pena que más bien le dediquemos un espacio a la siguiente semana y que no nos pase como aquella vez del Chertorivsky, que nunca lo hemos retomado, ¿no? Que ha sido buenísimo, hay que retomarlo por el tema también de los negocios en salud. Vale, perfecto. Pues ahí está ya la propuesta. Ya tenemos un tema de agenda para la próxima semana. Dos temas, perfecto. Y más lo que se acumula esta semana, como digo, el comercial. Luisa Cantú, Daniela Pastrana, muchísimas gracias por esta conversación en Momentum. Muchas gracias. Buen jueves, suerte. Gracias, cuídense. Que podamos ir al cine. Sí, por favor. Bueno, veamos. Gracias, Daniela, Luisa.